Hoy toca el turno de hablar de uno de los proyectos de nación más interesantes y más ambiciosos del siglo pasado. Se trata de Yugoslavia. Acompáñame a ver esta historia. El nombre de Yugoslavia hace referencia a un estado moderno que existió durante la mayor parte del siglo XX, a partir de 1918 y desapareciendo por completo hasta 2003. Una traducción aproximada al español podría ser tierra o país de los eslavos del sur, y es que se trató de un proyecto de nación que unificaba a los eslovenos, croatas, serbios, entre otros pueblos de Europa del Este, específicamente ubicados en la península balcánica. Este proyecto político básicamente pasó por tres etapas: monarquía, República Socialista y finalmente República Federal. A continuación repasaremos brevemente estas etapas. La primera de ellas se trata del desprendimiento de los territorios eslavos del sur de lo que era el Imperio Austrohúngaro al final de la Primera Guerra Mundial. Esta etapa es conocida como el reino de los serbios, croatas y eslovenos, y su existencia coincide con el final de la Primera Guerra Mundial y con la crisis de 1929, así como la formación del Reino de Yugoslavia. En estos dos periodos de Yugoslavia tenemos como protagonista al rey Alejandro I, quien a su vez nació en Montenegro, y quien, aunque tuvo el acierto de unificar todas estas regiones en una sola entidad política, también se le recuerda por su incapacidad de manejar una monarquía constitucional y tomar actitudes autoritarias rumbo al final de su mandato, que de hecho culminó con su asesinato en Marsella en 1934. Exactamente un año después de que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán subiera al poder en Alemania. Su asesinato está grabado y las poblaciones croatas lo recuerdan como alguien opresor y autoritario. La sucesión fue imposible, ya que Pedro, el hijo del rey, era menor de edad, asumiendo así el poder su tío Pablo, hasta 1941 y acercándose cada vez más al Imperio Alemán. Depuesto por un golpe de estado, apoyado por los británicos, el hijo del rey trató de asumir el poder, sin embargo le fue imposible, ya que las fuerzas alemanas entraron al territorio yugoslavo, poniéndole fin a la etapa del Reino de Yugoslavia. Esta nueva etapa del proyecto de nación yugoslava, conocida como República Democrática Federal de Yugoslavia, culminó con la instauración de un Estado socialista en 1945, es decir, la República Federal Popular de Yugoslavia, y liderada por este militar de ascendencia croata hasta 1980, fecha en que este líder fallece y sucede el poder a una grave crisis política que sería el principio del fin de Yugoslavia. Pese a esto, a Josip Broz Tito se le recuerda como un gran estratega militar, como líder de los partisanos yugoslavos que expulsaron a las fuerzas alemanas del territorio, pactando por un lado con los aliados y por otro lado con los soviéticos. En 1948 se distanció casi por completo de la Unión Soviética, siguiendo intereses propios para Yugoslavia y dejando de lado los intereses soviéticos. Así, logró expulsar a todas las fuerzas extranjeras, incluyendo al Ejército Rojo del territorio yugoslavo, y supo acercarse a Estados Unidos para beneficiarse del Plan Marshall, con lo cual aseguró un lugar independiente en Europa, sin depender ni de los aliados ni de la URSS, y teniendo una gran participación en el movimiento de los países no alineados, obteniendo una posición neutral sin rendirle cuentas ni al bloque capitalista ni al bloque socialista durante la Guerra Fría. Incluso en su funeral asistieron dirigentes de ambos lados del telón de acero, es decir, la frontera política, ideológica y en parte física que dividía a Europa entre el bloque capitalista y el bloque comunista, durante la segunda parte del siglo XX, sin dejar de ser un personaje polarizante, que algunos consideran como un luchador social y otros no lo dejaron de considerar nunca un estadista autoritario. Así, sin una figura dominante en Yugoslavia, regresaron los conflictos étnicos que Tito había logrado apaciguar y que tenían su origen desde antes de la creación del Reino de Yugoslavia. A principios de la década de los 90, Eslovenia y Croacia declararon su independencia, dando lugar a las guerras yugoslavas, terribles enfrentamientos armados que duraron desde 1991 hasta 2001. Esta es tal vez la etapa más triste y que más consecuencias negativas tuvo para todos los pueblos que alguna vez formaron parte de Yugoslavia, resultando al menos en 200.000 muertes y millones de personas afectadas en el territorio. Serbia y Montenegro nunca dejaron de ser aliados durante las guerras y decidieron mantener la República Yugoslava hasta el 2003, ya como una república federal, no socialista, adoptando el nombre de Serbia y Montenegro entre 2003 y 2006, celebrándose un plebiscito en 2006 donde Montenegro decidió independizarse. Fueron tales las atrocidades cometidas durante las guerras yugoslavas que las diferencias, sobre todo entre serbios y sus aliados de Montenegro,
con los croatas y bosnios, hicieron imposible cualquier nueva forma de Yugoslavia. Mención especial a la Guerra de Kosovo que estalló en 1998 entre lo que quedaba de Yugoslavia, es decir, serbios y montenegrinos, y los independentistas de Kosovo, aliados con la OTAN. Otros conflictos étnicos terribles, como la Guerra de Bosnia, son material para otro video, pero no quedan en el olvido.